4. Quiero recordarles, hermanos, ya lo hallaron, hermanos, cuando lo encuentren me dicen amén. Segunda de Corintios 4. Cuando lo encuentren, volteen para acá, déjenlo ahí separado. Quiero recordarles, hermanos, la historia de la iglesia hace 15 años. Desde hace 15 años. Desde el 2009 empezamos a poner metas anuales. Del 94 al 2008 no pusimos metas anuales, porque el Señor nos fue ampliando el conocimiento y la visión para lograr impactar más la ciudad. Y así fue. En el 2009, hermanos, tuvimos el año de jubileo durante los 12 meses, donde hubo multitudes de bendiciones, deudas sanadas, enfermos sanados, deudas saldadas. Es decir, Dios obró grandemente en el año de jubileo conforme a su palabra, y predicamos ese año de eso. Luego en el 2010, año del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo hizo su obra en las familias, santificando, ayudando, bendiciendo a las familias. En el año 2011, año de la Gran Comisión, donde todos fuimos a predicar a la plaza y a muchos lugares. En el 2012, año de la cosecha de almas, como resultado de la Gran Comisión. 2013, año de la buena voluntad de Dios. Cómo Dios nos tuvo buena. ¿Sí están recordando, hermanos, que tienen más de 15 años aquí? Lo que pasó en eesos 15 años. Hicimos calcas para los automóviles, y algunos automóviles todavía lo traen, hermanos. No han vendido su carro en 15 años. El 2014, el año de la renovación espiritual, porque el 2013 todos acabamos con mucha gente enferma. Ya querían que llegara el 2014 para poder renovarse, y se renovaron espiritualmente como las águilas. El 2015 fue el año de la plenitud de Cristo. O sea, estábamos tirándole a ser como Jesús, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, dice Efesios 4. En el 2016, año de pasión por las almas. O sea que queríamos que todas las almas escucharan la palabra de Dios, que tuviéramos compasión, misericordia de las almas. 2017, año de las puertas abiertas. Dios nos abrió puertas en muchos lugares para predicar la palabra de Dios. En el año 2018, año de la confraternidad. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. En 2019, año del Dios de lo imposible, que fue posible en muchas cosas que sucedieron alrededor de nosotros. Año 2020, año del discipulado. Entró la pandemia y empezamos a discipular, repartiendo familias a otras familias nuevas para que nos ayudaran a discipular. Año 2021, año de la reconciliación. Es decir, venimos a Jesús para reconciliarnos, y hubo muchas hermanas y familias que andaban descarriadas y se reconciliaron con el Señor. Año 2022 fue el año de las bendiciones. ¿Sí lo recuerdan? Las bendiciones de Dios del cielo, que nos bendijo grandemente, de las fuentes de arriba y de las fuentes de abajo. Y en el año 2023, año de la fe, la esperanza y el amor. Ese es un recuento de los 15 años pasados que hemos vivido aquí, yo como pastor y ustedes como la congregación. Algunos todavía no venían a la iglesia cuando empezó el 2009. Y así que, pues nosotros, yo estoy recordando esto porque en medio de todo lo que ha pasado, hermanos, Dios ha sido bueno y fiel con nosotros. Y mire lo que dice en 2 Corintios 4, 1 y 16. 1 y 16, porque todo el capítulo tiene 18 versículos. Pero 1:16 dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué dice? No desmayamos. Voy a leerlo otra vez. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio de la predicación del evangelio, dice el apóstol Pablo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahora leamos el versículo 16 y dice: por tanto, todos juntos, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta es la palabra de Dios. En el capítulo 4, 2 veces, hermanos, dice: no desmayamos. En otras versiones dice: no nos desanimamos. Y en otras dice: no desfallecemos. No nos volvemos atrás, seguimos adelante. Hermanos, y todos estos años han sido una experiencia maravillosa servirle al Señor en este ministerio de la ICT.
Porque en este ministerio de la ICT, hermanos, aquí hay dos cosas vitales. La primera es que aquí está la palabra de Dios predicándose como es, como ella es. Y la segunda es, la presencia del Espíritu Santo está aquí guiando y bendiciendo a su iglesia. ¿Cuántos lo creen? La palabra y la presencia de Dios han estado en estos 15 años y en estos 29 que tenemos en Tepic de haber iniciado la iglesia. Y todavía viene más, y todavía vamos por más. Decía el gran estadista, primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, que, bueno, primeramente cuando él estudió y estando viendo su biografía, dice la historia que él reprobó en la secundaria. Reprobó 3 veces segundo de secundaria, pero llegó a ser primer ministro de Inglaterra. Y la reina confiaba en él totalmente. Por muchos años fue primer ministro. Y cuando ya estaba viejo lo invitaron a Oxford, que fue la universidad que él fue a estudiar, y graduó de Oxford. Y lo invitaron para que diera el discurso de graduación a esa generación. Y fue, ya estaba viejito. Y dice que cuando le dieron lugar, ahora dejamos el lugar al primer ministro Winston Churchill, graduado de nuestra universidad. Y pasa el viejito, todos aplaudiendo, y pasa el viejito con un bordón así y su sombrero. Se quita el sombrero y va y lo cuelga. Y luego viene aquí con trabajo, con el bordón, y se prepara para su mensaje. Y todos están aplaudiéndole, no han parado de aplaudirle por quién era. Entonces él les dice, hey, levanta la mano y dice, como diciendo, déjenme hablar, ¿verdad? Hey, voy a hablar. Y entonces empezó su discurso. ¿Y saben cuál fue su discurso? Dijo, nunca se rindan. Y dejó pasar como 20 segundos. Y luego otra vez, nunca, nunca, nunca se rindan. Y dejó pasar otros 20 segundos. me emociona porque yo me gustaría haber estado ahí. Y luego, ya al último, después de esos 20 segundos, dijo, jamás se rindan. Hoy tomó el sombrero, se lo puso y se fue. Fue todo su discurso. Breve, preciso, conciso y macizo, inolvidable a esa generación, y sin embargo fuerte, muy poderoso. Y ese es exactamente lo que es no desmayar. Yo no voy a rendirme jamás, porque el que nos llamó es fiel, porque el que nos llamó está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque el que nos llamó es todopoderoso, porque el que nos llamó es inmortal, ya venció la muerte y nos llamó a un propósito. El propósito es anunciar el bendito evangelio de la palabra de Dios, de la salvación a todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? No desmayamos, dice el apóstol, aunque tengamos muchos problemas. La razón por qué muchos pastores, líderes y cristianos en el mundo se desaniman es porque se centran más en lo que ellos están haciendo para Dios que en lo que Dios está haciendo con ellos. Y se enfocan más en atender la obra del Señor y no atienden al Señor de la obra. Espero que usted me entienda esto y que lo esté explicando bien. A veces los pastores, ministros, líderes, siervos del Señor se enfocan más en la obra del Señor que en el Señor de la obra. Yo no quiero descuidar al Señor de la obra porque es el que da instrucciones, es el que te manda, es el que te dice qué hagas, o hacia dónde vayas, o qué es lo que está mal. Y Él es el que te da la palabra. Entonces hay muchos cristianos que por estar enfocándose en lo que ellos están haciendo para Dios, yo estoy sirviendo a Dios, y descuidan a Dios, lo que Dios quiere hacer por ellos y con ellos. Y es necesario decirlo, hermanos. A veces creemos que Dios no puede hacer mucho sin nosotros. Eso es una mentira, es una falsedad. Dios puede hacer muchas cosas contigo o sin ti, o a pesar de ti. Porque hay muchos que en vez de dejar que Dios los use, en vez de darle crecimiento a la iglesia, le estorban a la iglesia y son siervos de Dios. O Dios va a bendecir a la iglesia contigo, sin ti o a pesar de ti. Pero la verdad es que no desmayamos porque la obra del Señor es del Señor. Nosotros no somos los dueños. Pablo decía, nosotros no desmayamos
Antes bien, dice ahí en el versículo 2, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por la verdad que predicamos, nos recomendamos a toda conciencia humana. No tenemos nada que esconder, no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque predicamos la sana doctrina de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Hemos dejado la práctica del engaño, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no le lavamos el cerebro a nadie, no manipulamos a la gente, no jugamos a las emociones, no hay payasos ni show en la iglesia, no hay circo, no hay falsedad de la palabra, no falsificamos el evangelio, no predicamos otro evangelio diferente al que hemos escuchado, el que cambia, el que salva, el que es de Jesucristo. Y por tanto, hermanos, nosotros hemos dejado los engaños y todas las mentiras, y el diablo todo lo influencia. Nosotros no medramos la palabra de Dios, nosotros no engañamos ni adulteramos la palabra de Dios, no le añadimos ni le quitamos, dice el apóstol Pablo. Y eso dice porque, hermanos, si alguien tenía razones para desanimarse, para desmayar, fue el apóstol Pablo. Quiero que piense en él por un momento. Él, hermano, fue apóstol llamado especialmente por Cristo a los gentiles, pero, hermano, recibió tantos ataques del enemigo, tanta oposición a su llamado, a su ministerio. Aún hermanos mismos, hermanos, se opusieron a él. Descubrió que en el ministerio hay muchos enemigos gratuitos, que en el ministerio hay muchas desilusiones, hay muchas traiciones, hay muchas rebeliones de hermanos. Descubrió, hermanos, Pablo, que él tenía que sufrir, porque cuando Ananías le dijo: no, hombre, yo no voy, yo he oído que es muy malo, y Dios le dijo: ve, vas a ir a orar por él. Y entonces le dijo Jesús: ve, porque instrumento mío va a ser este, y yo le voy a enseñar cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. Sufrir fue lo que Pablo hizo, y escribió: a nosotros no nomás se nos concede creer en Jesucristo, sino también padecer por causa de él. Y si usted quiere leer todo lo que él padeció, en el capítulo 11, hermanos, y 12, encontramos de esta misma carta, 2 Corintios, todos los sufrimientos, las torturas que pasó, son innumerables. De un hombre que fue un veterano guerrero de la cruz de Cristo, lleno de cicatrices, hermanos, por tanto golpe, por tanta persecución, por tanta maldad de los hombres, de tal manera que él les escribe a los Gálatas y les dice: ninguno ya me cause molestias, ya no me anden causando problemas, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y no se refería a los estigmas de los clavos en los pies y en las manos, no, se refería a los padecimientos y sufrimientos como apóstol. Porque si hubo uno que tenía suficientes razones para desmayar, era el apóstol Pablo. Usted y yo no tenemos razones suficientes para desmayar. Sin embargo, por cualquier cosita ya andamos desmayando. Me quedo asombrado que por cualquier cosita: no, ya no voy a la iglesia, el hermano no me saludó. Por cualquier cosa, el apóstol tenía suficientes ataques del enemigo, hermanos, y lo que el diablo quería era evitar que el apóstol llegara a toda Europa, a toda África y a toda Asia. Sin embargo, no lo evitó. El evangelio llegó a todo, dijo Pablo: yo ya lo llené a todo el mundo con el evangelio, desde Ilírico hasta abajo, ya llené, hasta Jerusalén, ya llené con el evangelio. Qué maravilloso es que Pablo dijera eso. Y miren, hermanos, aquí yo digo que el Señor nos está enseñando que aprendamos a no desmayar, a identificar las señales de un desmayo. Cuando alguien desmaya, hermanos, físicamente, es porque no le llega la sangre al cerebro correctamente. Hay baja presión en la sangre y el cerebro, hermanos, no funciona y se desmaya, se desvanece la persona. Y cuando es espiritual esto, hermanos, se desvanece y se desmaya esa persona espiritualmente cuando no hay suficiente alimentación a su alma, a su espíritu, a su cuerpo. Cuando no dejas que el espíritu trabaje, hermanos, tú te desmayas espiritualmente. Y hay dos señales para el desmayo. Primera es la falta de oración, la segunda es el cansancio. La falta de oración, Jesús les dijo a sus discípulos, les dio una parábola de la viuda que clamaba a un juez injusto y les dijo sobre la necesidad de orar y no desmayar. Orar y no desmayar. Cuando una persona desmaya y se desanima es porque no ora.
Es porque no está constante en intimidad con el Señor. Cuando una persona se desvanece, o sea, ya no quiere ser cristiana y se enfría y se desanima y ya no quiere venir ni a la iglesia, ni leer la Biblia, ni nada, es porque no ora lo suficiente, no se alimenta de la palabra de Dios. Y la otra razón es porque cae en el cansancio. ¿Cuántas veces hemos oído, hermanos, de hermanas o hermanos que dicen: ya estoy cansado de predicarle a la gente y no hace caso? Y ese cansancio nos lleva, hermanos, a veces a desmayar y desmayar y desmayar. Y empezamos a dudar de la palabra de Dios, porque aquellas no nos hacen caso y les predicamos y les predicamos. Hermanos, todos los profetas fueron rechazados. En muchos lugares donde iban los apóstoles eran rechazados. Mucha gente donde hemos tocado las puertas aquí nos han cerrado la puerta en la nariz. No quiere nada y nos han dicho: no quiero nada con los protestantes ni con ustedes, váyanse de la casa. ¿Y qué? Eso no nos va a hacer que nos cansemos, porque Pablo dice: no se cansen de hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay que creer que Jesús va a obrar. Hay que creer, hermanos, que Dios va a hacer la obra, porque el Salmo 27 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Cree que verás la bondad de Jehová, porque el Señor va a bendecirte. Nomás no te canses de ser cristiano. Hermanos, igual que el apóstol Pablo, yo me identifico con él. Yo he tenido traiciones, rebeliones, desilusiones, problemas en la iglesia. Los hay. Enemigos gratuitos, los hay. Tengo enemigos gratuitos. Tengo rebeliones, tengo desilusiones. Y sin embargo, ¿saben qué hago? Como dijo Winston Churchill: no te rindas jamás. Y yo no me voy a rendir, porque el Señor Jesucristo nos llamó y no vamos a abandonar ni a tirar la toalla. No vamos a tirar la toalla en el ring. Aunque venga el enemigo y un luchador, un boxeador más grande que nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a veces, aunque queramos ya tirar la toalla, ya no salir al siguiente round, ¿cómo que no? No tires la toalla, sigue, dice el Señor. El Señor es tu sparring, ¿no? ¿Cómo se le llama? Al que te está cuidando ahí. Y tú ya tiras la toalla, Señor, ya no aguanto los golpes, me están dando hasta por debajo de la lengua, Señor, ayúdame. Y quieres ya abandonar el barco, quieres abandonar la iglesia, colgar los guantes, o sea, colgar la Biblia para ya no seguir. Entonces el Señor viene y dice: yo te voy a mostrar que estoy contigo. Levántate y pelea, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Te voy a dar fuerza y te voy a hacer que le ganes al enemigo. Y se levanta uno en el nombre de Jesús y le das el golpe mortal al enemigo, y el enemigo cae y tú eres el winner, el ganador, el que ganaste la pelea. No te gozas del mal ajeno, del que cayó y que se desmayó y que lo desmayaste. Te gozas de la victoria que Jesús te prometió y que fue una realidad. Ahora, si no lo logras y estás luchando y luchando y luchando toda la vida hasta que mueras, espérate al final. Al final viene lo bueno. Las cosas maravillosas vienen cuando tú ya llegues a la gloria. Ya no vas a batallar, ya no vas a pelear con nadie, ya la hiciste. Así que Dios te dice hoy: no desmayes, hijo mío, yo estoy contigo. Y luego dice en el 16, es más, dice: no desmayamos, por tanto no desmayamos, porque aunque nuestro cuerpo exterior se hace viejo, se envejece, se desgasta, el interior, el de adentro, se renueva día a día, se va renovando, gloria a Dios. Así que nos hacemos viejos por fuera, pero por dentro estamos bendecidísimos, rejuvenecidos, con ánimo de seguir adelante. Yo quiero seguir adelante porque veo las maravillas de Dios, y yo también quisiera que ustedes tuvieran este ánimo que tengo de seguir adelante y de seguir predicando fielmente la palabra de Dios y vivir en santidad para Él. Ese es el ánimo que Dios quiere, y Pablo lo logró exponer en sus epístolas, que él decía: yo, no importa lo que esté pasando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que me venga, he aprendido a estar contento con cualquier situación. No importa lo que me esté dando el enemigo o atacando, yo me levanto en el nombre de Jesús y soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Entonces es cuando Dios te usa, te levanta, te bendice y te da lo que tú necesitas. Hoy, hermanos, hoy en día nosotros necesitamos dejarlo todo por Él. Pablo, hermanos, miren, hoy hay personas a lo que ellos le llaman currículum o trayectoria. Pablo le decía: es basura para mí. Hay muchos que dicen: tengo este currículum, esta trayectoria.
es basura, tú no eres nada. Y Pablo decía, lo tengo por estiércol. Los títulos y todo lo que yo era y lo que tengo es nada delante de Dios por ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Y Pablo llegó a darnos el ejemplo ese de no desmayar hasta que le cortaron la cabeza, hasta que lo decapitaron, hasta que le cortaron la cabeza. Pero en ese momento su alma voló al reino de los cielos. Las señales del desmayo, hermanos, son claras. Si no oras, si te cansas, vas a caer. Ahora, hay razones por qué desmayar, las dice Pablo ahí adelante. Sí hay razones. Las tribulaciones son unas y la maldad del mundo es otra. A veces las tribulaciones, hermanos, nos hacen estancarnos y desanimarnos. ¿Y por qué yo estoy pasando por esto si soy cristiano? No lo entiendo. Entonces Pablo decía, me han venido de todo. Dice en el versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, estamos perseguidos, mas no desamparados, estamos derribados, pero no destruidos. Comparándose al ring, nos tumbaron una vez, nos contaron hasta 10, pero nos levantamos, no era la derrota, nos levantamos y seguimos luchando hasta ganar. Y eso es lo que Pablo decía. Por eso las tribulaciones no deben, hermanos, quitarnos la bendición de seguir adelante. Y la maldad del mundo, hermanos, que es mucha, que nuestro amor no se enfríe por el aumento de la maldad. Tenemos que seguir adelante a pesar del rechazo de la gente, a pesar de todo lo que está sucediendo allá, que dice ahí, el Dios de este mundo les ciega el entendimiento para que los incrédulos no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Y eso es algo tremendo, que allá afuera Satanás anda como león rugiente y queriendo destruir también a la iglesia. Pero nosotros sabemos que la maldad, ni las tribulaciones, ni el cansancio, ni nada nos va a detener de seguir adelante. Porque el secreto para no desmayar, ¿sabes cuál es? Aquí te lo doy para finalizar. El secreto para no desmayar: ame el ministerio. Pablo decía, yo recibí este ministerio por la misericordia de Dios y no desmayo porque lo recibí de Dios, yo no lo recibí de ningún hombre. Dice en Gálatas, el evangelio y la bendición y la revelación que yo tengo no la recibí de un hombre, un apóstol, un profeta, la recibí directamente del Señor Jesucristo. Y por eso yo no voy a desmayar. El secreto para no desmayar es amar el ministerio, amar la iglesia, amar a los hermanos. El secreto para no desmayar es involucrarse en la necesidad de los hermanos. Es andar siempre tratando de ayudar en el reino de Dios y de ser una oveja de éxito. Es de hacer lo que Dios nos ha dado en visión. Y es mantener las cosas que no se ven. Porque aquí lo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros no vamos a guiarnos por vista, vamos a guiarnos por fe. Y la fe, hermano, ve más allá de lo que ven los ojos arriba de las narices. Necesitamos entender algo, que nosotros no fuimos llamados para luego desmayar. Dios no nos sacó de allá de Egipto para volver atrás. Dios no nos sacó del mundo para luego volver atrás. Dios dice, tú nunca vuelvas para atrás. Yo ya te saqué adelante. No temas, no desmayes. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y culmino con esto, hermanos. Si tú has pensado en desmayar y en ya no venir a la iglesia, en ya no ser más cristiano, en abandonar y tirar la Biblia y colgarla por ahí y no seguir ya luchando, puedes refugiarte en Jesús y Él te levantará y te dará ánimos, te dará fuerza para vivir, te dará el poder para levantarse. Tú dile, Señor Jesús, te necesito, y Él cumplirá su palabra. Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Órale y abandónate en su presencia hasta que sientas el toque en tu hombro. Órale hasta que el Espíritu Santo se derrame sobre ti, para que entiendas que eso es todo lo que necesita para no desmayar. Porque Dios no nos salvó para luego abandonarnos. No, Dios no nos salvó para luego nosotros dejarlo. Dios pensó en nosotros y nos salvó y nos llamó al bautismo y nos trajo a esta iglesia para lograr la meta, que es llegar a su presencia, llegar a ser como Él es y llegar a verle cara a cara. No se pierda esa bendición del cielo, porque estamos viviendo, esa es una gran verdad, en los últimos tiempos. Y de un momento a otro el cielo se abrirá y aparecerá la señal del Hijo del Hombre y vendrá por su iglesia.
Y entonces todo lo demás no tendrá ya sentido, no tendrá ya valor. Solamente nuestra reunión con Él para las bodas del Cordero. ¿Qué le parece? Todo lo demás será basura, estiércol, dijo Pablo. La excelencia del conocimiento de Cristo es lo único que nos puede a nosotros llenar y satisfacer para no caer, no desmayar. Piensa en eso, hermano. Dios no quiere ver tanto cristiano derrotado, tanto cristiano que dude y que ya no quiera servirle a Dios, que porque esto le pasó, porque aquello otro le pasó. El Señor no tiene la culpa de sus problemas, de usted. Usted se hace sus propios problemas, porque usted descuida su relación con Dios. Le viene todo eso, porque no anda conforme a la palabra de Dios. Le viene eso. Mejor arrepiéntase. Y ahora sí, vamos sincero con Él. Vamos a buscarlo en intimidad. El Señor está listo para consolarte, para abrazarte, para recibirte en su rebaño. Y luego ya cuando te tiene así en los brazos, enjugando tus lágrimas. Enjugar sus lágrimas es su mano tocando tus ojos, su mano tocando tus ojos para secarlas y decirte: seca tus lágrimas ya, de aquí en adelante yo te voy a ayudar, te voy a bendecir. Y te dice: no temas, manada pequeña, no temas, manada pequeña, porque a nuestro Padre, a mi Padre, le ha placido darles el reino. Vale la pena ser mi oveja, dice el Señor. Nos abandonamos en su presencia, hermanos, y que Él nos conforte. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oh buen pastor, Jehová Dios, creador del universo, Padre, echamos toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación, todo lo que somos y tenemos, te lo damos a ti, lo rendimos a ti. Queremos serte fiel. Queremos que perdones cuando dudamos, y por algo tú nos estás hablando aquí para no desmayar. Yo necesito esta palabra, Señor, para no desmayar. Pase lo que pase alrededor mío, no desmayo. Sigo como Jesús siguió hasta la cruz, hasta morir por nosotros y resucitar al tercer día. Sigo como el apóstol siguió hasta cumplir su propósito, llenar al mundo con el evangelio. Sigo adelante con tu ayuda, con tu esfuerzo, Señor. Tú me dices y me mandas: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y es lo mismo que nos dice hoy el Señor: te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque estaré contigo todos los días, porque estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Aleluya, gloria a Dios. Y sentimos esa paz que tú das cuando nos entregamos a ti. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hemos confiado en ti. Así que recíbenos hoy en el nombre de Jesús. Somos tu pueblo. Aleluya, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, por favor, esta tarde, y recordar